sobre el supuesto encubrimiento del atentado de la AMIA. Así es, y yo te digo que no sé si no pasa de esta semana, el fiscal Policita está preparando pedidos de indagatorias. ¿En esta causa? Sí. ¿Es consecuencia de ayer, Pablo? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, bueno, gracias. todo es consecuencia de todo, digamos. La Argentina, o la política en Argentina es una película, va sumando capítulos. La justicia es parte, al menos, de esta gran película que estamos transitando este año. Antes de entrar en los datos, ¿quedó con menos espacio la CGT para un paro general a propósito del resultado de Cambiemos a nivel país ayer y del cierto clima social que evidentemente contrastó un poco con toda la previa, aunque es verdad, 2 de cada 3 no eligieron Cambiemos en todo el país? Mira, yo creo que pasó algo ayer que es todavía más interesante, que es que el gobierno logró consolidar identidad en la marca Cambiemos y que eso lo hace, casi te diría que se recibe de oficialismo el de ayer. Dicho de otro modo, desde ayer me parece que queda evidenciado que la polarización nueva o empieza a ser con relación a Cambiemos. O sea, el elector cuando se enfrenta a la elección provincial en el lugar que esté, el primer filtro que tiene que decidir, o sobre lo que tiene que decidir, es sobre Cambiemos. Y eso es un gran paso para el gobierno que influye en la situación judicial, influye en la situación de la CGT y del resto de las cuestiones. O sea, lo que estás marcando está en el centro de la escena del gobierno. Lo que se convirtió en el eje de la discusión política. Lo que te diría es que hasta ayer la Argentina discutía esencialmente kirchnerismo y qué hacer con el kirchnerismo. Y que desde ayer se empieza a discutir qué hacer con Cambiemos, que claro incluye al kirchnerismo esta discusión porque es el gran contendiente, pero que empieza a abrirse un montón. Fíjate que vos te pasaste una cantidad de minutos, hiciste un resumen de una Argentina muy difícil de entender, porque la verdad es que el patrón es que no hay patrón. Y el primer elemento de este nuevo patrón es que Cambiemos gane en identidad. Esto lo hace más poderoso. Eso es lo que piensa también Marcos Peña, Paulino, que Cambiemos y la marca Cambiemos se iba a imponer. Eso es lo que o sea, Marcos Peña es un ganador. Bueno, María sí, Eugenia Vidal es la otra gran ganadora. Es que sin duda me parece que... Durán Barba es otro gran ganador. Mira, yo te diría que todos los que de alguna manera se animaron a desaprender lo aprendido, que es un elemento de un desafío tremendo y hay que ser muy inteligente para animarse a pensar a estar equivocado. Todos los que lograron eso, indudablemente son ganadores de ayer. Y los que nombrás y muchos más se animaron a pensar distinto y a romper todas estas máximas que tiene la política. Cosas como el peronismo en tal lado nunca puede perder, hay que participar siempre en elecciones. Digo una sola cosa, María Eugenia Vidal es gobernadora de la provincia de Buenos Aires, algo que era fuera de patrón. El presidente, Mauricio Macri, es presidente por un montón de elementos, pero sumo uno solo para entender lo difícil que es entender. No participó en las 2 elecciones previas, que es algo que la política no te permitiría. Hay que participar siempre porque si no los lugares los ocupa otro. Esto es lo que evidencia que hay un nuevo paradigma. El político o sea, no se hay adapta, paradigmas que han quedado perimidos y que terminan siendo sepultados con la vieja política. el político que no se adapta pierde consigo mismo, que eso es peor que perder con otro. Mirá estas imágenes que estamos mostrando en los monitores y estaba el único radical. ¿Quién era? Daniel Salvador, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque es el que se bancó todas las presiones radicales en el distrito más potente desde la estructura radical, que tuvo que poner en caja al alfonsinismo, a propios correligionarios diciendo o sea, banquen, es otro gran banquen, triunfador, banquen. decís vos esta noche. Olvídate, y lo pusieron en primera plana. Sí, el otro no está ahí, pero trabajó desde las sombras Ernesto Sanz. En el momento más difícil para el radicalismo, que había presiones por los lugares en las listas, Sanz decía, aguardemos un poquito que podemos tener grandes aspiraciones para 2019 y gobernar más provincias. ¿Cristina puede ir a 40 puntos? Es muy difícil. Yo lo que te diría que nosotros venimos viendo desde hace tiempo, antes de junio, que todavía no sabemos quiénes iban a ser candidatos, no sabemos si Cristina iba a ser candidata. Nosotros venimos viendo ciertos pisos y techos y la verdad es que cada punto marginal de crecimiento de Cristina de ahora en más es muy complicado. Es muy interesante el proceso, la diferencia entre el laboratorio y la realidad. Y en contrapartida a lo que decía antes,
Cuidado con pensar que el elector nuevo es solo un super ciudadano que con su smartphone soluciona problemas. Digo, también la política importa mucho. Fíjate la situación de Randazzo y Cristina. Quiero decir con esto, Cristina ocupó el lugar del peronismo, y es muy interesante cómo no puedes discutir peronismo con kirchnerismo en la cancha. Lo que sí es muy difícil de pensar es que Cristina pueda crecer libremente. O sea, el kirchnerismo obtura la posibilidad o obstaculiza la posibilidad de la renovación del peronismo bajo otro liderazgo, pero no le alcanza para ser el liderazgo englobante que supo ser y por lo cual se convirtió en gobierno. Las dos cosas son ciertas y te sumo una tercera. Lo que se mostró en esta campaña es que a vos te pueden dar la razón, pero no el voto. Seguramente hay mucha gente que dice, lo que dice Cristina es cierto, pero no me puede solucionar mis problemas, entonces elijo otra cosa. Aún más, puede haber alguno que eligió Cambiemos, que diga que Cristina tiene razón. Porque la otra clave de esta elección y de las elecciones que vienen es que hacen los frustrados. Hay frustrados en la provincia de Buenos Aires con este gobierno, con el anterior, con los dos, con Sergio Massa porque lo votó en alguna elección y no le resolvió lo que entendió que le podía resolver. Digamos, pero esos votan. La gran mayoría de los argentinos votan y es un buen dato eso. Entonces, el enorme desafío de todos, de los que están en los polos y de los que están en el medio, en las elecciones, es atraer a esos que tal vez alguna vez creyeron en esos candidatos y dejaron de hacerlo por alguna razón. ¿Entendés que hubo una animosidad en la carga de datos? No creo. Y si la hubo, la verdad que no serviría hacerlo. ¿Sí? Te lo pongo de otro lugar. Si me preguntás, che, ¿hacemos esto? Yo te diría no. ¿Se equivocó en anticipar el festejo? Tampoco. ¿Sabes por qué no? Porque lo que uno tiene que pensar es cómo se despiertan los bonaerenses el lunes a la mañana. Y lo que uno tiene que entender es qué hacer desde el lunes a la mañana, desde hoy hasta el día de las elecciones, para que haya más personas que miran con un poquito de reojo y que se acerquen, en este caso, a este oficialismo o al que gobierne. Lo que quiero decir con esto es, ya no hay más mentira, o sea, ya sabemos todo un poquito. Viste que en un momento hacíamos campañas y poníamos todos equipos de filmación y tenía que estar todo súper editado. Después había que hacer todo medio desprolijo, hasta casi que era mejor que parezca como que la gente ya sabe que lo guionado está guionado, que lo no guionado no es espontáneo. Se acabó. ¿Ayer hubo mucho guionado? Yo creo que hubo de todo, como en toda campaña, pero lo que sí me parece que hubo es una sociedad que fue a votar. Muchos de los que fueron a votar, te digo un dato para que entiendas la importancia de desaprender lo aprendido. A una semana de las elecciones, el 47% de los bonaerenses no había visto ningún spot. Ninguno. Cero. Perdón, vos decís que a una semana de la elección, sí, casi la mitad no había visto un solo spot. Cero. Pese a todo lo que se veía en la radio, en la tele. Y después vieron 2 millones el video viralizado de María Eugenia Vidal en Intratable. Porque lo que te muestra es que la sociedad elige. A ver, la sociedad se choca con la información, pero elige qué consumir, cuándo, dónde y por qué. Y claro, qué hacer con eso. Este es el dato más importante. Porque además hay otra cosa. Desde las nuevas normativas, cuando uno te observa en la televisión o escucha en la radio, espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, ya sabés lo que viene. Si vos tenés una decisión con relación a la política, lo sacás, no los escuchás. Si tenés una decisión positiva, tampoco. Esto te lleva a que las campañas son como un sol de verano, o sea, calientan muy poco. Entonces, al final, lo que tenemos que entender es que importa mucho lo que haces entre campañas. O sea, la campaña casi te diría que termina el día que en realidad empieza. ¿Coincidís con que no hubo espacio para las terceras fuerzas? Massa, Lustó, el socialismo en Santa Fe, Beretín Leca en Río Negro. ¿Sabes por qué sucedió eso? Porque el kirchnerismo, que era lo que polarizaba, encontró en Cambiemos algo que polariza todavía más ahora. Eso hace que te quedes cada vez más afuera, si es que no sos algo parecido a eso. Y hay datos muy interesantes. Vos fíjate cuán distinta es la situación del socialismo en Santa Fe, del PRO, para llamarlo, para lo más duro en la Ciudad de Buenos Aires, o Urtubey en Salta. Son ciclos largos, pero algunos parece que terminan y otros no. O sea que el patrón es que no hay patrón. Voy de nuevo con esto. No intentemos ponerle título y etiqueta a todo, porque en algunas seguro que nos equivocamos. Animémonos a pensar que estamos equivocados. Porque Trump es presidente, María Eugenia gobernadora, Macri es presidente. Digo, la gente ya se dio cuenta de todo. La gente accede a información, genera información, se relaciona con quien quiere, a la velocidad que quiere, y si quiere creerle, le cree, y si no, no. Ya está, ya saben cómo somos y por qué decimos lo que decimos. Anda, ayuda a tu mujer que se duerme. Un placer, hermano. Gracias. Placer. Messi. Messi y medio, un poquito más. Un poquito más. El otro, el que vino acá. El titán que está Francisco, ahora capaz que están mirando. Francisco, un abrazo. ¿Te pregunto? Me dijo, ¿vas a lo de Charlie o a lo de Paulino? 4 años tiene. 4 años, el que estuvo acá, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Gracias, Pablo. Un placer. Muy generoso y muy gentil.